La imagen se centra en un único zapato de trabajo, desgastado, cuyo tacón repiquetea con un nerviosismo casi inaudible sobre el impoluto suelo de mármol. La cámara asciende lentamente, recorriendo la tela negra y sencilla del uniforme, hasta revelar el rostro de Elara Valdés. A sus 28 años, sus facciones denotan un cansancio profundo, una fatiga que ni la cálida luz dorada del lujoso restaurante italiano consigue disimular. El aire a su alrededor vibra con el tintineo de las copas de cristal y el murmullo de conversaciones discretas y adineradas, un sonido de fondo al que ya se ha acostumbrado. Pero de repente, la delicada armonía se hace añicos por el sonido de un cristal que estalla violentamente fuera de plano. El murmullo se apaga de golpe, sustituido por un silencio denso, preñado de pánico, que apenas dura un segundo antes de ser desgarrado por el grito brutal de un hombre. La cabeza de Elara gira bruscamente hacia el origen del sonido, y la expresión de su rostro cambia en una fracción de segundo, el agotamiento evaporándose, para dar paso a una calma afilada, una concentración tan intensa que parece fuera de lugar en medio del caos incipiente. Eran 3 hombres, completamente vestidos de negro, con el rostro oculto tras pasamontañas y empuñando armas que parecían obscenamente grandes en el elegante salón. El pánico estalló como una ola imparable, arrastrando a los clientes bajo las mesas en un revuelo de manteles y vajilla rota, convirtiendo el lujo en un escenario de terror primario. Pero Elara permaneció inmóvil, un faro de quietud en medio de la tormenta. A su lado, el hijo pequeño de una pareja de comensales se había quedado completamente paralizado por el miedo, con los ojos muy abiertos y fijos en los cañones de las armas. Sin un solo pensamiento consciente, sin dudarlo ni un instante, Elara se movió. No lo hizo para esconderse, sino para interponerse con una decisión suicida entre el niño y los atracadores, protegiéndolo con la frágil barrera de su propio cuerpo. Fue en ese preciso instante cuando sus ojos se encontraron con los de él. Sentado en el reservado más discreto, Dante Moretti, el dueño del restaurante, y el hombre que controlaba los hilos invisibles de la ciudad, no se había movido ni un centímetro. Observaba la escena con una quietud letal, pero su mirada no estaba en los intrusos, sino fija en ella. En los ojos de Elara no había miedo, solo una fría y obstinada determinación, un desafío silencioso, que él, un hombre acostumbrado a que todos bajaran la vista, sintió como una descarga eléctrica en lo más profundo de su ser. Semanas después, el eco del atraco se había desvanecido para el resto del mundo, convirtiéndose en una anécdota más en las noticias de la ciudad, pero no para Elara. Su verdadera pesadilla tenía un nombre y un rastro: Sergio Montero, un usurero de poca monta conocido en los bajos fondos como el Buitre. Le debía una cantidad de dinero que crecía con intereses desorbitados, una cifra que jamás podría pagar con su sueldo de camarera. Las llamadas amenazantes se habían convertido en un acoso constante y asfixiante. Lo veía esperándola al salir del trabajo, una sombra acechante, que le susurraba obscenidades sobre su hermana Isabel cuando pasaba a su lado. La deuda era el resultado de los carísimos tratamientos médicos de Isabel, cuya frágil salud se deterioraba tan rápido como se agotaban sus medicinas. Si historias como la de Elara, de gente corriente atrapada en situaciones extraordinarias, te emocionan y te mantienen en vilo, te agradecería mucho que apoyaras el canal. Un simple me gusta o una suscripción nos ayuda a seguir creando este contenido, y si dejas un comentario, me encantará leer tu opinión. Elara sentía el peso del mundo sobre sus hombros, una mezcla de vergüenza y miedo que la carcomía por dentro, convenciéndola cada día un poco más de que era invisible, desechable, una pieza sin importancia en el gran tablero de la vida. Una noche lluviosa, mientras Elara tomaba un atajo por un callejón oscuro y maloliente para intentar llegar antes a casa, el buitre la acorraló contra una pared de ladrillos mojados que desprendía un olor a humedad y podredumbre. El hedor a alcohol rancio y a peligro puro que emanaba de él la envolvió, robándole el aire. «Se te acaba el tiempo, preciosa», siseó Montero, su rostro desagradablemente cerca del de ella, sus ojos pequeños y crueles recorriéndola. «Si no tienes mi dinero, tendré que empezar a cobrarme en especie, y a lo mejor, solo a lo mejor, empiezo por tu hermanita enferma. Me pregunto cuánto valdrá para ti». El terror más helado la paralizó por completo, dejándola sin voz y sin fuerzas. Pero justo cuando la mano áspera y sucia de Montero se cerraba con fuerza sobre su brazo, una sombra densa y silenciosa se materializó en la entrada del callejón. Un coche negro, de un lujo discreto y elegante, había detenido su avance sin hacer el menor ruido. La puerta del conductor se abrió, y de ella descendió Dante Moretti. No dijo una sola palabra. Su sola presencia alteró la atmósfera del lugar, cargando el aire de una tensión 1000 veces más peligrosa. Montero palideció al instante. «Señor Moretti, yo no sabía que era suya». La voz de Dante fue baja, casi un susurro, pero cortó la noche como el filo del acero. «Ella no es de nadie.
y tú no volverás a acercártele jamás. Dos hombres, tan imponentes y silenciosos como el propio Dante, descendieron del coche y se encargaron de Montero con una eficiencia brutal y desapasionada, arrastrándolo hacia la oscuridad sin que él pudiera emitir más que un gemido ahogado. El asunto quedó zanjado en menos de un minuto. Una vez resuelta la amenaza, Dante se volvió hacia el ara, que seguía pegada a la pared, temblando incontrolablemente, más por la conmoción que por el frío. Con un gesto inesperadamente delicado, le tendió un pañuelo de seda de un blanco impoluto. «Desde la noche del atraco», dijo él, su voz un murmullo grave que vibraba en el aire quieto del callejón, «he estado pendiente de ti. Vi lo que hiciste». Sus palabras la dejaron sin aliento. La idea de haber estado bajo su invisible vigilancia era a la vez aterradora y, extrañamente, reconfortante. Fue entonces cuando le hizo una oferta que le robó el poco aire que le quedaba en los pulmones. Saldaría por completo su deuda con Montero y con quien hiciera falta, y además cubriría todos los gastos médicos presentes y futuros de Isabel, asegurándole el mejor tratamiento posible de por vida. A cambio, solo pedía una cosa, una condición innegociable, que se pusiera bajo su protección, que le permitiera mantenerla a salvo. Con el corazón dividido entre un orgullo feroz que le gritaba que no se vendiera y una desesperación abrumadora que le suplicaba por la vida de su hermana, el ara aceptó. No fue una elección real, fue una rendición incondicional ante una fuerza que la superaba. Dante la instaló esa misma noche en un piso franco, un apartamento moderno, minimalista y seguro en un buen barrio de la ciudad, un mundo aparte de su pequeño y agobiante piso de Carabanchel. Esta nueva proximidad forzada con el enigmático mundo de Dante se convirtió en una fuente constante de tensión. Él la visitaba a diario, siempre con la excusa de traerle noticias sobre la liquidación de sus deudas o el estado de Isabel, pero sus silencios eran mucho más elocuentes que sus escasas palabras. En esas pausas, en la forma en que su mirada se detenía en ella, el ara percibía una intensa curiosidad, casi un respeto, algo que nadie, y menos un hombre, le había mostrado antes. Poco a poco, el miedo cerval que le inspiraba comenzó a transformarse en una confianza frágil y reticente. Sin embargo, cada vez que vislumbraba la violencia implícita en sus actos, un rival de negocios que desaparecía sin dejar rastro, un local que cambiaba de manos de la noche a la mañana, recordaba con una punzada de angustia que la seguridad que él le ofrecía estaba construida sobre unos cimientos de sangre y miedo. Su frágil y recién adquirida paz se hizo añicos mucho antes de lo que esperaba. Marco Bianchi, un ambicioso jefe rival que llevaba meses buscando una fisura en el impenetrable imperio de Moretti, no tardó en descubrir el inusual interés de Dante por una simple camarera. Bianchi, un hombre que se deleitaba en la crueldad, vio en el ara la debilidad que tanto ansiaba encontrar para derribar a su enemigo. Una noche, mientras el ara intentaba conciliar el sueño en su nuevo y aséptico apartamento, una violenta explosión reventó las ventanas de su antiguo piso. Estaba vacío, por supuesto, pero el mensaje fue inequívoco. Una declaración de guerra enviada directamente a Dante. La amenaza ya no era un usurero de poca monta, ahora tenía el rostro despiadado de la mafia. Dante, furioso consigo mismo por haberla expuesto a ese nivel de peligro, tomó una decisión drástica e inmediata. La trasladó esa misma noche a su propia casa, una impresionante mansión de cristal y acero en La Moraleja, con unas vistas espectaculares de toda la ciudad. Se convirtió en su jaula dorada, un santuario que también era una prisión de lujo. La tensión entre ellos, encerrados en aquel espacio vasto pero opresivo, se volvió casi insoportable, una mezcla explosiva de gratitud y resentimiento, de una atracción innegable y un pavor paralizante. Su vida había cambiado para siempre. Vivir en la mansión de Dante Moretti era como habitar el ojo de un huracán. El silencio dentro de sus muros de cristal era casi absoluto, un contraste brutal con el caos que había destrozado su vida anterior. Los primeros días fueron un borrón de ansiedad y desorientación. Perdió su trabajo en el restaurante. El dueño, un hombre decente pero aterrorizado, se disculpó profusamente mientras le entregaba su finiquito, sus ojos sin atreverse a encontrarlos de ella. La asociación con el nombre Moretti era una marca de fuego y nadie quería quemarse. Poco después llegó la carta de desahucio de su antiguo piso, ahora un cascarón calcinado e inhabitable. Sus pocas pertenencias, los recuerdos de una vida que ya no existía, se habían convertido en cenizas. Se vio a la deriva,
durmiendo en el sofá de una amiga cuya compasión se agotaba visiblemente con cada día que pasaba. La humillación pública era una sombra pegajosa. La gente la miraba por la calle, susurraba a su paso. Era la chica del mafioso, un peón en un juego que no entendía, que la había despojado de todo, dejándola sola y expuesta en un mundo que de repente se había vuelto hostil y extraño. Fue entonces, en el punto más bajo de su desesperación, cuando él reapareció. Dante no la encontró en su fortaleza de la moraleja, sino en la cruda realidad en la que se había visto sumergida. La localizó en la cola de una oficina de empleo, con el rostro pálido y los hombros hundidos por el peso de una derrota que parecía definitiva. No dijo nada, simplemente la observó desde el otro lado de la calle, desde el interior de su coche de lunas tintadas. Vio cómo una mujer le negaba el puesto de limpiadora con una mueca de desdén al reconocer su nombre en los periódicos. Vio la forma en que Lara apretó los puños, la mandíbula tensa en un esfuerzo por no derrumbarse allí mismo. En ese momento, la rabia que emanaba de él era una fuerza física, un aura helada que parecía enfriar el aire a su alrededor. No era una ira dirigida hacia ella, sino una furia glacial y contenida contra el mundo por haberla herido, y una autoinculpación aún más profunda por haber fallado en su promesa de protección. Su código moral, rígido e inquebrantable, había sido violado por su propia negligencia, y la visión de su sufrimiento era el castigo que se imponía a sí mismo. Esa misma tarde la abordó cuando salía del hospital tras visitar a Isabel. Su presencia era tan imponente como siempre, pero había algo distinto en su mirada, una gravedad que le oprimió el pecho. La llevó a una cafetería anónima, un lugar neutral donde las sombras de sus respectivos mundos no parecían tan largas. Allí, sobre una mesa de formica barata, le presentó su oferta. Ya no era una sugerencia, sino una necesidad imperiosa. «Bianchi no se detendrá», afirmó, con una voz desprovista de emoción, lo que la hacía aún más aterradora. «Te considera mi debilidad y la explotará hasta destruirme o destruirte. La única forma de manteneros a salvo, a ti y a tu hermana, es que estés a mi lado, constantemente». Le propuso un trabajo, gestionar la contabilidad de sus negocios legales, una red de restaurantes y galerías de arte que servían de fachada. No sería un regalo, sino un empleo real, con un sueldo y responsabilidades. Un puesto que la mantendría encerrada en la seguridad de su casa, bajo su vigilancia directa. Era una solución lógica, implacable, y para Lara, el equivalente a firmar su propia sentencia de encarcelamiento. La respuesta de Lara fue un estallido de orgullo herido y frustración acumulada. Se levantó de golpe, haciendo que la mesa se tambaleara. «¿Un trabajo?», espetó, su voz temblando de rabia contenida. «¿Crees que puedes arreglarlo todo con dinero y un empleo? Tú destruiste mi vida. Por tu culpa no tengo casa, no tengo trabajo. La gente me mira como si fuera una criminal. No quiero tu protección. No quiero ser parte de tu mundo de violencia y muerte. No quiero ser tu prisionera». Cada palabra era un golpe, un intento desesperado por recuperar el control de una existencia que se le escapaba entre los dedos. Su conflicto interno era una tormenta, el miedo a ser controlada, a convertirse en una posesión más del gran Dante Moretti. Luchaba contra la necesidad abrumadora de proteger a Isabel. Le arrojó su protección a la cara como un insulto, recordándole que el refugio que le ofrecía estaba construido sobre las ruinas de la vida que él mismo había ayudado a demoler. No era una víctima suplicante, era una mujer luchando con uñas y dientes por los últimos vestigios de su independencia, por su derecho a no ser comprada ni poseída por nadie. Dante la escuchó en un silencio impasible, absorbiendo su furia sin inmutarse, como una roca contra la que se estrellan las olas. Cuando ella terminó, jadeante y con lágrimas de impotencia en los ojos, él no intentó rebatir sus acusaciones. En su lugar, deslizó una carpeta sobre la mesa. Con un gesto lento, la abrió. Dentro había fotografías. Fotos de ella, tomadas con un teleobjetivo, saliendo de casa de su amiga. Fotos de la entrada de la clínica privada donde estaba ingresada Isabel, con un coche sospechoso aparcado enfrente durante horas, y un informe detallado sobre Marco Bianchi, con un historial de una crueldad metódica, especializado en atacar a las familias de sus rivales. «No te estoy pidiendo que entiendas mi mundo, Lara», dijo él. Su voz era un susurro grave, casi íntimo. «Te estoy pidiendo que sobrevivas a él. Tu orgullo no detendrá una bala.
Tu independencia no protegerá a tu hermana cuando Bianchi decida que ya ha esperado suficiente. Esto no es una elección entre tu libertad y mi control. Es una elección entre la vida y la muerte, la suya. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su resistencia, la fría y brutal verdad despojándola de cualquier ilusión de control que pudiera albergar. En medio de esa tensión insoportable, la máscara de frialdad de Dante se resquebrajó por un instante fugaz. Sus ojos, normalmente dos pozas de hielo insondables, se oscurecieron con el fantasma de un dolor antiguo, una herida que el tiempo no había logrado cerrar. Hace muchos años, confesó, y su voz se quebró casi imperceptiblemente, un matiz tan sutil que Elara casi pensó haberlo imaginado. Mis enemigos encontraron mi punto débil y me lo arrebataron todo. A mi mujer, a mi hija. No cometí el error de subestimarlos, cometí el error de creer que había límites que no cruzarían. Hizo una pausa, tragando saliva, y por primera vez, Elara no vio a un jefe de la mafia, sino a un hombre devastado, perseguido por sus fantasmas. No voy a permitir que la historia se repita. Protegerte no es una cuestión de poder, Elara. Es una expiación. Es lo único que me impide convertirme por completo en el monstruo que todos creen que soy. Esa inesperada confesión, esa muestra de cruda vulnerabilidad, lo cambió todo. Ya no era un carcelero imponiendo sus condiciones, sino un hombre herido, intentando desesperadamente evitar que sus cicatrices se abrieran en la piel de otra persona. Elara se sentó de nuevo, sintiendo cómo sus piernas flaqueaban. El peso de su confesión, sumado a la cruda evidencia de las fotografías, la dejó sin defensas. Estaba atrapada en una encrucijada imposible. Si rechazaba su oferta, se aferraría a un orgullo que, como él bien había dicho, no detendría una bala. Viviría con el miedo constante, mirando por encima del hombro, sabiendo que cada día podría ser el último, para ella o peor aún, para Isabel. Condenaría a su hermana a un peligro que no merecía, todo por su propia incapacidad para doblegarse, pero si aceptaba, se estaría vendiendo. Entraría voluntariamente en la jaula de oro, renunciando a su autonomía, a su identidad, para convertirse en un engranaje más de la maquinaria de un hombre cuyo poder se cimentaba en el miedo y la sangre. Miró el rostro de Dante, un mapa de cicatrices visibles e invisibles, y luego pensó en la sonrisa frágil de Isabel. El amor que sentía por su hermana era un ancla, la única certeza en un mar de caos. La decisión era una tortura, un pacto con el diablo para salvar a un ángel, y sabía que cualquier camino que eligiera la rompería por dentro. Finalmente levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. En su mirada ya no había ira, solo una resolución fría y quebradiza, la calma que sigue a la tormenta. Asintió lentamente, una única vez. «De acuerdo», dijo, y su propia voz le sonó extraña, lejana. «Acepto tu oferta, trabajaré para ti, viviré en tu casa». Hizo una pausa, reuniendo las últimas fuerzas que le quedaban para establecer una frontera, una línea que él no debía cruzar. «Pero que te quede una cosa muy clara, Dante. Haré esto por mi hermana, solo por ella. No te pertenezco, no soy tuya, ni lo seré nunca. Soy tu empleada, y en el instante en que Isabel esté a salvo y esta amenaza haya desaparecido, me iré, y no intentarás detenerme». No era una súplica, sino una declaración. No era una rendición total, sino una tregua estratégica, un sacrificio consciente, hecho en sus propios términos. Estaba entrando en la boca del lobo, sí, pero lo hacía con los ojos bien abiertos, aferrándose a la promesa de una futura libertad como a un talismán. El regreso a la mansión fue radicalmente diferente a la primera vez. Ya no era una refugiada temporal, sino una residente a largo plazo, una pieza más en el complejo tablero de ajedrez de Dante Moretti. La imponente estructura de cristal y acero parecía ahora más una fortaleza inexpugnable, su jaula dorada definitiva. Dante la guió en silencio a través de los vastos y minimalistas pasillos
hasta una ala de la casa alejada de sus propias habitaciones. El dormitorio era lujoso, con un ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad que ahora le parecía una lejana promesa de libertad. Junto a la habitación había un despacho impecable, equipado con la última tecnología. Sobre la mesa de obre negro la esperaba un ordenador portátil y una pila de carpetas. Su nuevo trabajo, su nueva vida. «Aquí estarás segura», dijo él, desde el umbral, su voz resonando en el silencio opresivo. Luego se marchó, cerrando la puerta tras de sí con un suave clic que sonó como el cerrojo de una celda, sola, rodeada de un lujo que la asfixiaba. Elara comprendió que el trato imposible se había sellado. Acababa de dar un paso irrevocable hacia el corazón de su mundo, y el verdadero precio de esa seguridad aún estaba por descubrirse. Los primeros días en la mansión fueron un ejercicio de contención. Elara se movía por los enormes espacios con la cautela de un animal en territorio ajeno, consciente de las cámaras de seguridad y de la presencia silenciosa de los hombres de Dante, sombras leales que aparecían y desaparecían sin hacer ruido. Las reglas eran implícitas pero férreas. No salgas sin avisar, no uses tu antiguo teléfono, no contactes con nadie de tu vida anterior. Era una seguridad que se sentía exactamente igual que un encarcelamiento. Se sumergió en el trabajo que él le había asignado, analizando los libros de contabilidad de sus negocios legales. Los números eran fríos, pulcros, pero entre las columnas de cifras de sus restaurantes y galerías de arte, Elara podía sentir el pulso de un mundo subterráneo, un poder oscuro que lo financiaba todo. Cada noche se sentaba frente al inmenso ventanal de su habitación, observando las luces de una ciudad que ya no le pertenecía. Estaba a salvo, sí, pero el precio era su propia identidad, su libertad, y cada segundo que pasaba en esa jaula dorada se preguntaba si el sacrificio merecía la pena, si la seguridad de su hermana justificaba la lenta aniquilación de su propio ser. Las cenas se convirtieron en un ritual tenso y silencioso. Se sentaban en extremos opuestos de una mesa de comedor tan larga que sus voces apenas llegaban a cruzarse sin un esfuerzo consciente. Dante comía con una concentración metódica, su presencia llenando la estancia de una autoridad callada. Una noche, incapaz de soportar más la opresión del silencio, Elara lo rompió. «Este vino es demasiado caro para una cena de martes», comentó, su voz sonando más desafiante de lo que pretendía. Él levantó la vista de su plato, una ceja apenas arqueada. «No hay nada demasiado caro cuando se trata de lo que uno quiere proteger», respondió él, y la ambigüedad de sus palabras flotó entre ellos, cargada de un significado que iba mucho más allá de una botella de vino. Más tarde, mientras leía en el salón, notó que la temperatura había bajado. Sin que ella dijera nada, uno de los hombres de Dante apareció con una manta de cachemir y la depositó suavemente sobre sus hombros. Miró hacia la puerta y vio a Dante observándola desde el umbral durante un segundo antes de desaparecer. Ese pequeño gesto de cuidado, tan inesperado y tan contradictorio con el hombre que creía conocer, la desarmó por completo, sembrando una semilla de confusión en el árido terreno de su resentimiento. Decidida a demostrar que no era una simple protegida indefensa, sino un activo valioso, Elara se volcó en su trabajo con una dedicación feroz. Pasaba horas revisando facturas, balances y movimientos bancarios, su mente aguda buscando patrones, errores, cualquier cosa que se saliera de la norma, y la encontró. Una pequeña pero persistente fuga de capital en uno de los restaurantes más rentables, una serie de pagos a un proveedor fantasma que se repetía mes tras mes. No era una cantidad que pudiera poner en jaque el imperio de Moretti, pero era una grieta en su fachada de control absoluto. En lugar de enviar un informe, lo abordó directamente en su despacho. Dejó la carpeta sobre su mesa de caoba sin una palabra de preámbulo. «Alguien te está robando», dijo, su tono puramente profesional, sin rastro de miedo. Dante examinó los documentos, su rostro una máscara impasible. Cuando terminó, levantó la vista, y en sus ojos no había ira, sino una chispa de genuino asombro, casi de diversión. «Nadie se había atrevido a traerme malas noticias en persona en más de 10 años», comentó, su voz un murmullo grave. «Eres más valiente de lo que crees, Elara». En ese momento, la dinámica entre ellos cambió sutilmente. Ya no era solo la mujer que él protegía,
sino alguien que veía lo que otros no se atrevían a mirar. La primera amenaza tangible no llegó con el estruendo de una explosión, sino con el sigilo de una serpiente. Una mañana, un mensajero entregó un paquete en la mansión. No estaba dirigido a Dante, sino a ella. El jefe de seguridad lo examinó con un cuidado casi quirúrgico antes de permitir que se lo entregaran. Dentro de la caja, sobre un lecho de seda negra, había una única orquídea blanca, idéntica a las que su madre solía cultivar en el pequeño balcón de su casa de Carabanchel, pero sus pétalos estaban manchados con una gota de sangre seca y sus raíces habían sido brutalmente arrancadas. No había nota, no era necesaria. Era un mensaje de Marco Bianchi, una demostración de que sabía quién era ella, de dónde venía, y que podía llegar a lo más íntimo de sus recuerdos para profanarlos. La reacción de Dante fue aterradora en su contención. No gritó, no maldijo. Un frío letal se apoderó de sus facciones, transformándolo en una estatua de furia helada. «Nadie vuelve a entrar o salir de esta propiedad sin mi autorización directa», ordenó a sus hombres, su voz tan baja que resultaba más amenazante que cualquier grito. La jaula dorada acababa de encogerse. Sus barrotes se sentían ahora mucho más sólidos y reales. Aquella noche, Elara lo buscó. El miedo se había convertido en una rabia sorda, una necesidad imperiosa de entender la naturaleza del monstruo que la acechaba. Lo encontró en la biblioteca, contemplando la ciudad a través del cristal blindado. «Tienes que contarme quién es él», exigió, su voz temblando ligeramente a pesar de su esfuerzo por controlarla. «¿Quién es Marco Bianchi?» Dante se giró lentamente, su rostro todavía marcado por la furia contenida de la mañana. «No necesitas saber los detalles, solo necesitas saber que estás a salvo aquí». Su instinto protector era un muro, pero para Elara era un insulto a su inteligencia y a su derecho a conocer a su enemigo. «No soy una niña», espetó, avanzando hacia él. «Esa flor, esa sangre, eso era para mí. Si soy el objetivo, tengo derecho a saber quién aprieta el gatillo. Tu secretismo no me protege, solo me hace sentir más impotente». Dante la observó durante un largo instante, una lucha interna reflejada en la tensión de su mandíbula. Finalmente cedió. «Bianchi disfruta con el dolor ajeno», dijo, su voz desprovista de emoción. «Se especializa en encontrar lo que más quieres y destruirlo lentamente delante de ti. No por estrategia, por placer». La fría descripción la golpeó con más fuerza que cualquier amenaza directa, dibujando el rostro de una crueldad que superaba todo lo que había imaginado. Unos días más tarde, el insomnio la llevó a vagar por la casa en mitad de la noche. La luz tenue de un flexor la guió al despacho de Dante. La puerta estaba entreabierta y lo vio sentado a su mesa, no trabajando, sino mirando un pequeño marco de plata que sostenía en sus manos. Se acercó en silencio, sin querer interrumpir, pero él pareció sentir su presencia y no se sobresaltó. Levantó la vista y, sin decir nada, giró el marco hacia ella. En la fotografía, una mujer de sonrisa radiante abrazaba a una niña pequeña con el mismo pelo oscuro y los mismos ojos intensos que él. Elara no necesitó preguntar. El dolor en la mirada de Dante era una herida abierta, un abismo de pérdida tan profundo que la dejó sin aliento. Se llamaban Sofía y Lía, susurró él, y el sonido de sus nombres en el silencio de la noche fue como una oración fúnebre. No añadió nada más. No hacía falta. En ese instante de cruda vulnerabilidad, Elara comprendió la verdadera naturaleza de su obsesión por protegerla. No era una cuestión de posesión o de poder. Era un intento desesperado de reescribir el final de su propia tragedia, de salvarla a ella para redimir el fracaso que lo perseguía cada día de su vida. Se acercó y, con timidez, posó una mano sobre su hombro. Él no se apartó. La tregua tácita que había nacido de esa confesión nocturna se rompió de la forma más brutal posible. El teléfono de la línea interna de su habitación sonó a las 3 de la madrugada, un sonido estridente que le heló la sangre. Al otro lado, una voz distorsionada y artificial, la clase de voz que se usa para ocultar una identidad y sembrar el pánico. «Hola, Elara», dijo la voz, saboreando su nombre. «Espero no despertarte. Solo quería asegurarme de que sabes que tu hermana está bien cuidada». Elara se quedó paralizada, el receptor pegado a su oreja. Hoy para comer ha tenido puré de verduras y pollo a la plancha. Le gusta mucho mirar por la ventana de su habitación, la que da al jardín de los magnolios. Es una pena que las enfermeras de la tercera planta sean tan descuidadas con la seguridad, ¿no crees? Cada palabra era una puñalada precisa, una demostración de poder absoluto. Bianchi no necesitaba amenazarla directamente.
Le estaba demostrando que podía llegar a Isabel cuando quisiera, que los muros de la mansión de Dante no significaban nada, que su santuario más preciado era completamente vulnerable. Colgó el teléfono, temblando de forma incontrolable, el terror más puro y visceral que había sentido en su vida apoderándose de cada fibra de su ser. El pánico se transformó en una furia blanca y cegadora. Ya no era la víctima asustada, era una leona a la que acababan de amenazar a su cachorro. Salió de su habitación como una exhalación, descalza y en pijama, y corrió por los pasillos hasta el ala de Dante. Irrumpió en su dormitorio sin llamar, una violación de todas las reglas no escritas de la casa. Él se incorporó en la cama al instante, alerta como un depredador, una pistola apareciendo en su mano de la nada. Al verla, su expresión se suavizó, pero la pistola no desapareció. «¿Sabe dónde está Isabel?», dijo ella, su voz un siseo bajo y peligroso, sin una sola lágrima. «Acaba de llamarme. Conoce su menú, las vistas desde su ventana, la está vigilando». Su miedo se había solidificado en una determinación de acero. Se plantó frente a él, sin dejarse intimidar por el arma ni por su poder. Se acabó el esconderse, Dante. Se acabó el esperar a que él haga el siguiente movimiento. Saca a mi hermana de esa clínica, ahora mismo. Tráela aquí. Conviértete en la fortaleza que dices ser y protégela como me prometiste que harías conmigo. No era una súplica, era una orden, un desafío que le obligaba a demostrar si su protección era real o solo una ilusión. Dante la miró, y en sus ojos vio el mismo fuego que había visto la noche del atraco en el restaurante. Vio a la mujer que se interpuso entre un niño y 3 armas sin dudarlo un segundo. Vio una fuerza que igualaba a la suya, nacida no del poder o la violencia, sino de un amor incondicional. Bajó el arma y asintió, una única y decidida vez. «Prepara sus cosas. Mis hombres estarán en la clínica en 1 hora». La operación se ejecutó con la precisión de un comando militar, un convoy de coches blindados, una transferencia médica que parecía oficial, y en menos de 2 horas, Isabel Valdés estaba siendo instalada en una suite del ala oeste de la mansión, un espacio que había sido transformado en una habitación de hospital de última generación de la noche a la mañana, con personal médico privado disponible las 24 horas. El ara no se separó de su hermana, sosteniendo su mano mientras dormía, sedada por el viaje. Había conseguido ponerla a salvo, bajo el mismo techo que ella, pero al mirar por la ventana hacia la oscuridad del jardín, comprendió la terrible verdad de su decisión. No había sacado a Isabel del peligro, simplemente había traído el campo de batalla a casa. Ahora, todos los que amaba estaban en el mismo lugar, esperando el inevitable asalto final. La vida dentro de la fortaleza de Dante adquirió una rutina extraña, una calma tensa que se sentía como el aire quieto que precede a una tormenta. El ara pasaba la mayor parte del día en la suite de Isabel, un espacio que ahora parecía más un santuario que una habitación de hospital. Le leía en voz alta, le contaba historias de su infancia, llenando el silencio con el murmullo constante de su voz, una barrera protectora contra el mundo exterior. A veces sentía la presencia de Dante en el umbral, observándolas en silencio durante unos instantes antes de desaparecer. No decía nada, pero su mirada contenía un peso inescrutable, una mezcla de anhelo y de una profunda tristeza que ella empezaba a reconocer. En esos momentos, la mansión no se sentía tanto como una jaula, sino como un nido vigilado por un depredador que, contra toda lógica, había decidido proteger a las presas más frágiles. Se permitía a sí misma un respiro, una pequeña y peligrosa ilusión de seguridad, ignorando deliberadamente que los muros de cristal que la rodeaban eran tanto un escudo como un faro para el mal que acechaba fuera, esperando pacientemente su oportunidad para atacar. La oportunidad llegó una noche sin luna, rompiendo la paz con la violencia de un trueno. El primer sonido no fue una explosión, sino el siseo agudo de cristales blindados resquebrajándose bajo un impacto de alta potencia, seguido por el estrépito metálico de las alarmas de seguridad. El ara saltó de la silla junto a la cama de Isabel, con el corazón martillándole en la garganta. El caos se apoderó de la mansión en un instante. Se oían gritos ahogados, órdenes ladradas en italiano y el inconfundible sonido de disparos automáticos que desgarraban el silencio de la noche. Su primer y único pensamiento fue para su hermana. Corrió hacia la puerta, pero ésta se abrió de golpe antes de que pudiera alcanzarla. Era Dante. Llevaba solo unos pantalones de pijama y una pistola en la mano, su torso desnudo revelando un mapa de viejas cicatrices. Su rostro era una máscara de furia helada, pero sus ojos, al encontrarse con los de ella, transmitían una sola orden: no te separes de mí. El asalto no era un aviso,
era una invasión en toda regla. Bianchi había decidido derribar los muros y arrancar de raíz todo lo que Dante intentaba proteger. Dante la agarró del brazo, su tacto firme y anclándole a la realidad en medio del pánico. «Tenemos que llevarla al búnker», ordenó, su voz un gruñido bajo y controlado que apenas se oía por encima del estruendo. 2 de sus hombres más leales irrumpieron en la habitación, armados hasta los dientes, y levantaron con cuidado a una Isabel adormilada y confundida por la sedación. El pasillo se había convertido en un campo de batalla. Las luces parpadeaban intermitentemente, revelando fogonazos de disparos y sombras que se movían con una velocidad letal. Dante la mantuvo pegada a su espalda, usando su propio cuerpo como un escudo humano, mientras avanzaban por un laberinto de pasillos que ella no sabía que existían. El olor a pólvora y a miedo era asfixiante. Por el rabillo del ojo, vio a uno de los hombres de Dante caer, un punto rojo floreciendo en su pecho. La violencia de su mundo, que antes era una abstracción, ahora era una realidad tangible y sangrienta que la salpicaba. Y en el centro de todo, protegiéndola, estaba el hombre que era a la vez su carcelero y su único salvador en ese infierno. El viaje hacia la seguridad del búnker pareció durar una eternidad. Cada esquina era una nueva amenaza, cada sombra un posible enemigo. El ara observaba a Dante moverse con una eficiencia aterradora, dando órdenes en voz baja que sus hombres obedecían sin dudar. No había rastro del hombre silencioso y contemplativo que la observaba desde el umbral. Aquel había sido reemplazado por un general en plena guerra, un depredador en su territorio de caza. Vio la frialdad con la que indicó a uno de sus hombres que flanqueara a un intruso, y el eco del disparo que siguió a la orden le provocó un escalofrío. La brutalidad de su existencia se desplegaba ante sus ojos sin filtros. Al llegar a una pesada puerta de acero disimulada tras un tapiz, Dante la empujó hacia adentro junto a Isabel y la enfermera. «Sella la puerta. No la abras por nada ni por nadie que no sea yo», le dijo a uno de sus guardias, antes de volverse para unirse a la lucha. Pero el ara lo detuvo, agarrando su mano. «Tú vienes con nosotras», dijo, su voz sorprendentemente firme. «Tu promesa fue protegernos, y no puedes hacerlo si estás muerto». Encerrados en el silencio metálico y opresivo del búnker, el estruendo de la batalla se convirtió en un rumor sordo y lejano, como los latidos de un corazón moribundo. Isabel dormía de nuevo, ajena al terror que se había desatado, gracias a un sedante que la enfermera le había administrado. El ara y Dante estaban solos en el espacio claustrofóbico, la adrenalina de la lucha dando paso a una tensión casi insoportable. Él se paseaba de un lado a otro como un animal enjaulado, con el teléfono pegado a la oreja, recibiendo informes de la situación en susurros guturales. El ara, sentada en el suelo junto a la camilla de su hermana, no podía apartar los ojos de él. Veía la tensión en los músculos de su espalda, la forma en que su puño libre se cerraba hasta que los nudillos se podían blancos. No era solo la furia de un rey cuyo castillo había sido asaltado, era algo más profundo, más personal. Era la agonía de un hombre reviviendo su peor pesadilla, el terror de volver a fallar, de ver cómo la historia se repetía con una crueldad insoportable, y ella era el epicentro de su tormento. Finalmente, el silencio se impuso en el exterior. La batalla había terminado. Dante colgó el teléfono, su cuerpo desplomándose contra la pared de acero como si le hubieran cortado los hilos. «Se han ido», dijo, su voz ronca y vacía. «Hemos perdido a 3 hombres. Uno de ellos, Paolo, tenía una hija de la edad que tendría la mía». El peso de esa confesión llenó el pequeño espacio, ahogando el aire. El ara vio cómo la máscara de jefe implacable se desmoronaba, revelando al hombre que había debajo, un ser roto, perseguido por los fantasmas de su pasado y abrumado por el precio de sangre que pagaba por su poder. Vio el tormento en sus ojos, la autoinculpación que lo devoraba, la culpa por haberla arrastrado a su infierno, por haberla convertido en el cebo de una guerra que no era suya, era una herida abierta que sangraba delante de ella. Por primera vez, no sintió miedo de él, ni resentimiento, ni siquiera gratitud. Sintió una punzada de empatía tan profunda y dolorosa que le robó el aliento, reconociendo en su soledad un eco de suya propia. Se levantó y se acercó a él lentamente, sin saber qué decir, qué hacer. Las palabras eran inútiles ante un dolor tan antiguo. Así que, en lugar de hablar, extendió la mano y le tocó el brazo, justo sobre una de las cicatrices más antiguas.
El contacto fue como una descarga eléctrica para ambos. Dante se quedó completamente inmóvil, su respiración contenida, como si un simple roce pudiera romperlo en 1000 pedazos. «No es culpa tuya, Dante», susurró ella, su voz apenas audible. «Me salvaste la vida. No salvaste la vida. Decidí quedarme. Decidí luchar a tu lado. No estás solo en esto». Él levantó la cabeza y la miró, y en la profundidad de sus ojos oscuros, Elara vio un universo de dolor, pero también algo nuevo, algo que nunca antes había visto, una vulnerabilidad cruda, una necesidad tan desesperada que la hizo temblar. La distancia entre ellos se evaporó, y él se inclinó, su rostro a centímetros del de ella, el mundo entero reduciéndose a ese instante suspendido en el tiempo. El aire crepitaba con todo lo que no se había dicho, con una atracción tan poderosa como peligrosa. «Él sabe», susurró Dante, su aliento cálido rozando sus labios. La voz era áspera, rota por la emoción. Este ataque no era para tomar la casa, era para confirmar lo que sospechaba. Se apartó bruscamente, como si el contacto con ella le quemara, y la conexión se rompió, dejándola con una sensación de pérdida abrumadora. Se pasó una mano por el pelo, volviendo a ser el estratega frío, el hombre que calculaba todos los ángulos. Bianchi no necesitaba ganar esta noche, solo necesitaba ver hasta dónde llegaría para protegerte, y ahora lo sabe. Sabe que no eres una debilidad, Elara. Eres mucho peor que eso. Eres la única cosa en este mundo por la que estaría dispuesto a quemarlo todo. Iba a usarlo para destruirme. Sus palabras no eran una amenaza, sino una sentencia. El vínculo que acababa de forjarse entre ellos en el fuego y el miedo no era un refugio, se había convertido en el arma definitiva, la que su enemigo usaría para dar el golpe de gracia. Ya no había vuelta atrás, estaban unidos de forma irreversible, y su conexión era la mecha que acabaría por hacer estallar todo su mundo. Las secuelas del asalto convirtieron la mansión en un mausoleo de cristal roto y silencio tenso. Al salir del búnker, Elara vio el coste real de su seguridad grabado en los rostros exhaustos y sombríos de los hombres de Dante. Vio las manchas de sangre que el personal de limpieza intentaba borrar del mármol, un testimonio indeleble de las vidas sacrificadas para proteger la suya. Dante se había transformado de nuevo. El hombre vulnerable que había visto en el búnker se había desvanecido, reemplazado por el capo frío y calculador que había conocido al principio. Se movía entre los restos de la batalla con una autoridad gélida, dando órdenes en un italiano cortante, su rostro una máscara de furia contenida. No la miraba, no le hablaba. Su presencia parecía ahora una acusación silenciosa. Elara sintió el peso de cada vida perdida como una deuda personal, una cuenta que no sabía cómo saldar. La culpa era una enredadera que le trepaba por la garganta, asfixiándola. Ya no era solo un peón en el juego de Bianchi, se había convertido en el epicentro de la destrucción, la razón por la que hombres como Palo nunca volverían a ver a sus hijas. Era el punto débil, y la sangre derramada era la prueba irrefutable. En los días que siguieron, Dante se atrincheró en una fortaleza de paranoia y control. La seguridad de la mansión se volvió opresiva, asfixiante. Se instalaron nuevas cámaras, se triplicaron los guardias y se sellaron accesos que antes eran transitables. Elara tenía prohibido salir de su ala de la casa y la enfermera de Isabel debía informar de cada uno de sus movimientos. La protección se había convertido en un encarcelamiento en toda regla, pero esta vez no había ambigüedad. Era una jaula y él era el carcelero. Apenas se veían. Él pasaba los días y las noches en su despacho, obsesionado con encontrar a Bianchi, con vengar a sus hombres. Elara intentó hablar con él una noche, llevándole una taza de café, un gesto de tregua. Él ni siquiera levantó la vista de los mapas y los informes que cubrían su mesa. «Vete a tu habitación, aquí no estás segura», fue todo lo que dijo, su voz desprovista de cualquier emoción. El abismo emocional entre ellos se ensanchaba con cada hora de silencio. Su intento desesperado por mantenerla a salvo la estaba aislando por completo.
convirtiendo su promesa de protección en una forma cruel de castigo, un recordatorio constante de que ella era el problema. La oportunidad de Dante para contraatacar llegó en forma de una llamada. Luca, su segundo al mando, su hombre de mayor confianza, le proporcionó una ubicación, un almacén abandonado en el puerto, donde, según su informante, Bianchi se reuniría con sus lugartenientes. Era la oportunidad que Dante había estado esperando para decapitar a la organización rival de un solo golpe. Ignorando un nudo de mal presentimiento en el estómago, movilizó a sus mejores hombres. La operación fue un desastre catastrófico. El almacén no era un punto de encuentro, era una trampa mortal, una emboscada perfectamente ejecutada. Dante logró salir con vida por pura suerte y por la ferocidad de un animal acorralado, pero a un coste terrible. La mitad de sus hombres cayeron, y Luca resultó gravemente herido en el tiroteo, un héroe que se había interpuesto para salvar a su jefe. La noticia llegó a la mansión como una onda expansiva, y para el Ara fue la confirmación de su peor temor. Su presencia no solo lo hacía vulnerable, sino que lo volvía imprudente. La necesidad de protegerla había nublado su juicio, llevándolo directamente a la boca del lobo. La culpa que sentía ya no era una sospecha, era una certeza aplastante. Incapaz de quedarse de brazos cruzados, el Ara se refugió en el único lugar donde sentía que podía ser útil: los números. Volvió a los libros de contabilidad, a la pequeña fuga de capital que había detectado semanas atrás. Con una desesperación febril, siguió el rastro del dinero, tirando del hilo con la convicción de que debía haber algo más. Y lo había. Los pagos al proveedor fantasma no se habían detenido, habían aumentado justo antes del ataque a la mansión y de nuevo antes de la emboscada en el puerto. Eran pagos por información. Con el corazón en un puño, investigó la cuenta bancaria receptora, utilizando las herramientas de rastreo que había visto usar a los contables de Dante. El nombre asociado a la cuenta la dejó sin aliento. No era un desconocido. La cuenta estaba a nombre de una empresa tapadera, cuyo único accionista era la esposa de Luca, el héroe herido, el hermano, el traidor. Había sido él desde el principio, vendiendo a Dante a su peor enemigo, orquestando la destrucción de su propia familia por dinero o poder. La verdad era una serpiente venenosa, y acababa de morderla con toda su fuerza. Con las pruebas impresas en la mano, corrió al despacho de Dante. Lo encontró bebiendo whisky, con la mirada perdida en la oscuridad del jardín, el brazo en cabestrillo y el rostro marcado por el dolor y la rabia. Le explicó lo que había descubierto, su voz temblando de urgencia, mostrándole los extractos bancarios, la conexión con la esposa de Luca. Pero Dante ni siquiera miró los papeles. La furia y el dolor habían envenenado su razón. «¿Estás loca?», espetó, su voz un gruñido bajo y peligroso. «Luca se comió una bala por mí. Por mí. Lleva a mi lado desde que éramos unos críos. Y vienes a decirme que él es el traidor». Se levantó, su imponente figura proyectando una sombra sobre ella. «No entiendes nada de este mundo, Elara. No entiendes lo que significa la lealtad. Estás tan asustada que ves fantasmas en cada esquina». Su rechazo fue total, brutal. La acusó de paranoia, de desconfianza. En su dolor, se aferró a la mentira de la lealtad de su amigo y rechazó la horrible verdad que ella le ofrecía. Para Elara fue el golpe de gracia. No solo no confiaba en ella, sino que la veía como una niña asustada e ignorante. Todo lo que habían construido se hizo añicos en ese instante. En el silencio que siguió a su brutal rechazo, Elara comprendió con una claridad devastadora lo que tenía que hacer. Dante tenía razón en una cosa. Ella no entendía su mundo, pero sí entendía que su presencia en él era tóxica. Era un veneno que lo debilitaba, que nublaba su instinto y lo hacía vulnerable a la traición. Mientras ella estuviera a su lado, sería su talón de Aquiles, el cebo que Bianchi usaría una y otra vez hasta destruirlo. Y lo que era peor, su amor por ella lo estaba volviendo ciego ante la serpiente que anidaba en su propio seno. La única forma de protegerlo, la única manera de que él abriera los ojos y viera la traición de Luca, era eliminándose a sí misma de la ecuación. Tenía que desaparecer. Sacrificarse era el único pago posible por la deuda de sangre que sentía pesar sobre sus hombros. La decisión la partió en dos. Un acto de amor que se sentía como la peor de las traiciones. Debía romper su promesa de quedarse. Debía abandonar al hombre que la había salvado, para poder a su vez salvarlo de sí misma.
La jaula dorada se había convertido en una trampa mortal, y la única salida era la huida. La noche siguiente, mientras Dante se ahogaba en su dolor y en su sed de venganza contra el enemigo equivocado, Elara ejecutó su plan. Conocía las rutinas de los guardias, los puntos ciegos de las cámaras, las brechas en la fortaleza que había estudiado durante semanas de encierro. Con la ayuda silenciosa de la enfermera de Isabel, a quien había tratado con una amabilidad que la mujer nunca había recibido de un patrón, preparó su huida. Drogó ligeramente el té de los 2 guardias apostados en su pasillo, y en el profundo silencio de la madrugada sacó a su hermana de la mansión. No se llevó nada, ni dinero ni joyas, solo la ropa que llevaba puesta y la dignidad hecha jirones. Antes de irse, entró en el despacho de Dante. El marco de plata con la foto de su mujer y su hija seguía sobre la mesa. A su lado dejó una nota escueta, escrita con una mano que no temblaba. 4 palabras que eran a la vez una liberación y una sentencia. Ahora estás a salvo de mí. Salió a la noche, adentrándose en un mundo que la quería muerta, dejando atrás la única seguridad que había conocido, convencida de que su desaparición era el único acto de amor verdadero que podía ofrecerle. Cuando Dante encontró la nota junto a la fotografía de su familia, el mundo no se detuvo en un estallido de furia caliente, sino que se congeló en un silencio glacial y absoluto. Las 4 palabras, ahora estás a salvo de mí, no eran una despedida, eran una condena, un veredicto sobre su fracaso. El dolor de su ausencia fue una herida limpia y profunda, que no sangraba, sino que ardía con una frialdad estratégica. Dejó el whisky y la autocompasión, y se convirtió en la máquina que había construido su imperio. Por primera vez en días, cogió los papeles que Elara le había arrojado a la cara, los extractos bancarios, las conexiones. Sin el velo del dolor y la lealtad ciega, los números ya no eran una acusación paranoica, sino una hoja de ruta hacia la traición. La lógica era impecable, aterradora. Su marcha no había sido un acto de miedo, sino de sacrificio. Lo había abandonado para salvarlo de su propia ceguera. Esa constatación fue más devastadora que cualquier bala. Puso a sus hombres más leales, aquellos que no pertenecían al círculo de Luca, a vigilar a su segundo al mando. No buscaba venganza, buscaba la verdad que ella le había ofrecido y que él, estúpidamente, había rechazado. Mientras tanto, Elara había construido una nueva vida anónima en un pequeño pueblo costero, un refugio temporal comprado con los ahorros de la enfermera que la había ayudado a escapar. Isabel, ajena a la tormenta que las rodeaba, recuperaba fuerzas con el aire del mar, pintando acuarelas en un pequeño balcón que recordaba vagamente al de su infancia. Pero Elara no estaba de vacaciones. La paz era una fachada que ocultaba una actividad febril. Sabía que esconderse no era una solución a largo plazo, era simplemente una tregua. Bianchi no se detendría, y Dante, ciego a la traición, seguiría caminando hacia la ruina. Necesitaba pruebas irrefutables. Usando un teléfono de prepago, contactó con un antiguo compañero del restaurante, un lavaplatos anciano y silencioso, al que todo el mundo ignoraba, pero que lo veía y oía todo. Le pidió un favor, el más peligroso de su vida, que observara a Luca, que anotara sus reuniones, sus llamadas, cualquier cosa fuera de lo normal. No actuaba como una víctima a la fuga, sino como una estratega en el exilio, moviendo sus pocas piezas en el tablero con una precisión desesperada, luchando desde las sombras para proteger al hombre que había dejado atrás. Las 2 investigaciones, una alimentada por el poder y la otra por la astucia, convergieron en la misma verdad podrida. Los hombres de Dante confirmaron sus peores sospechas. Grabaron a Luca reuniéndose en secreto con uno de los sicarios de Bianchi, entregando un sobre. El dolor de la traición fue un golpe físico, pero Dante lo asimiló con una frialdad letal. Ahora entendía la magnitud del sacrificio de Elara y la profundidad de su propia estupidez. Casi al mismo tiempo, el contacto de Elara la llamó con voz temblorosa. Había oído a Luca hablar de una entrega final, algo que destruiría a Moretti para siempre. Los planos y códigos de acceso a la cámara acorazada, donde Dante guardaba no solo su dinero, sino toda la información comprometedora sobre jueces, políticos y empresarios, que constituía el verdadero cimiento de su poder. La entrega se haría en 2 días, en un complejo de mataderos abandonado en las afueras. Elara sintió el hielo del pánico en sus venas. No era solo el fin del imperio de Dante, era su sentencia de muerte. Luca no dejaría vivo al hombre que lo sabía todo sobre él. La tregua había terminado.
La batalla final era inminente. Con la información quemándole en las manos, Elara se enfrentó a una elección imposible. No podía llamar a Dante directamente. Su teléfono estaría intervenido y revelaría su ubicación, poniendo a Isabel en peligro. Pero no hacer nada significaría su muerte segura. Decidió que la única opción era intervenir ella misma. Su plan era arriesgado, casi suicida. Iría al matadero e intentaría sabotear el encuentro, crear una distracción, un caos que impidiera la entrega de la información. Era una deuda de sangre que sentía que debía pagar. Como única precaución, envió un mensaje anónimo a uno de los pocos hombres de Dante en cuya lealtad confiaba ciegamente, un guardia veterano llamado Enzo, con solo la hora y el lugar. Mientras tanto, Dante, que ya conocía el lugar del encuentro gracias a su propia vigilancia, preparaba su propia trampa. Cuando Enzo, desconcertado, le mostró el críptico mensaje, Dante reconoció la sintaxis, la ausencia de adornos. Era ella. Se dio cuenta con un horror paralizante de que no solo intentaba advertirle, estaba yendo hacia allí. La mujer que había huido para protegerlo ahora caminaba directamente al corazón de la masacre para salvarlo. El hedor a óxido y sangre vieja impregnaba el aire del matadero abandonado. Elara se movió entre las sombras de las estructuras metálicas, buscando la caja de fusibles para provocar un apagón, pero era demasiado tarde. Las luces de un coche la cegaron y los hombres de Bianchi la rodearon antes de que pudiera emitir un sonido. La arrastraron hacia el centro de la nave, donde Luca la esperaba con una sonrisa torcida. Cuando Bianchi llegó, Luca la empujó hacia él como una ofrenda. «La pieza que te faltaba para tu colección», dijo. Luca activó un comunicador. «Dante, sé que estás escuchando. Tienes 10 minutos para venir a por tu mascota, o la devolveré en pedazos». Era la trampa definitiva. Los francotiradores de Dante estaban en posición, listos para eliminar a todo el mundo, pero con Elara como rehén, cualquier movimiento era una sentencia de muerte para ella. El tiempo se agotó. De las sombras más profundas de la nave, Dante apareció, caminando lentamente hacia ellos. Iba solo, con las manos a la vista, completamente desarmado. «Tu guerra es conmigo, Bianchi», dijo, su voz resonando con una calma aterradora. «Déjala marchar. Tómame a mí en su lugar». En la tensión insoportable del momento, con las armas apuntándole desde todas direcciones, Dante no miró a sus enemigos. Sus ojos estaban fijos en los de Elara, transmitiéndole una disculpa, una promesa y una orden silenciosa. Cuando Bianchi se rió, saboreando su victoria, Elara accionó. Con una fuerza nacida de la pura desesperación, pisoteó el empeine de Luca con el tacón y le clavó el codo en las costillas. El grito de dolor del traidor fue la única distracción que necesitaron. Un único disparo, seco y preciso, resonó en la nave, y Luca se desplomó. En el caos que siguió, Dante se abalanzó sobre Bianchi, no como un jefe de la mafia, sino como un animal defendiendo a su pareja, una explosión de violencia cruda y personal. Cuando todo terminó, con Bianchi y sus hombres neutralizados, Dante ignoró el caos, las sirenas que se acercaban, y fue directamente hacia ella. Le tomó el rostro entre las manos, su pulgar limpiando una mancha de suciedad de su mejilla. «Nunca más», susurró, su voz rota. «Nunca más te alejes de mí». Ella lo miró, ya no como la mujer que necesitaba ser protegida, sino como la compañera que había luchado a su lado. «Solo si tú nunca más vuelves a dudar de mí», respondió, sellando un nuevo pacto, no de protección, sino de igualdad. 6 meses después, la mansión de la Moraleja ya no olía a pólvora ni a miedo, sino a tierra húmeda y a las flores que Elara había plantado en el jardín. La estructura de cristal y acero, que una vez fue su jaula dorada, se había transformado en un santuario, un hogar. Isabel, con las mejillas sonrosadas y una fuerza que no había tenido en años, pasaba las tardes en una terraza soleada, sus acuarelas capturando la vibrante paleta de su nueva vida. Elara la observaba desde la cocina, cuyas ventanas ahora daban a un rosal que ella misma cuidaba. Había rechazado la idea de un gran negocio y en su lugar, con la ayuda de Dante, había montado un pequeño obrador de alta pastelería en el corazón de la casa. El aroma del pan recién hecho y el chocolate fundido se había convertido en la nueva banda sonora de sus vidas, un bálsamo que borraba los ecos de los disparos. Dante solía aparecer en silencio, apoyado en el marco de la puerta, simplemente observándola trabajar. En sus ojos ya no había la sombra del protector vigilante,
sino la calma de un hombre que había encontrado su puerto, un ancla en medio de la tormenta que había sido su existencia. La reorganización del imperio de Moretti fue silenciosa pero implacable. Los hombres que habían seguido a Luca fueron purgados sin piedad, y los negocios que Bianchi había intentado arrebatarle fueron recuperados con una eficiencia brutal. Pero algo fundamental había cambiado. Ya no tomaba las decisiones en la soledad de su despacho. Ahora, Elara se sentaba frente a él, no como una empleada, sino como su consejera más íntima y valiosa. Revisaba los contratos de sus empresas legales, su intuición para detectar la deshonestidad, tan afilada como la de él para sentir el peligro. Su presencia suavizó los bordes más afilados de su mundo. Insistió en crear un fondo para las familias de los hombres que habían caído protegiéndola, una iniciativa que al principio desconcertó a sus capitanes, pero que con el tiempo le granjeó un respeto profundo y genuino. Ya no era la chica del jefe, sino la dama de la casa, una fuerza tranquila pero inquebrantable que estaba remodelando el código de honor de un mundo de hombres, demostrando que la verdadera lealtad no se compraba con miedo, sino que se cultivaba con justicia y compasión. Una tarde de otoño, mientras las luces de Madrid comenzaban a parpadear a sus pies, Dante la llevó a la terraza. El aire era fresco y olía a lluvia inminente. No dijo nada durante un largo rato. Simplemente se quedaron uno al lado del otro, contemplando el horizonte que una vez había sido para ella un recordatorio de su encarcelamiento. Ahora, sin embargo, la vista le traía una sensación de paz, de dominio sobre su propio destino. Él se volvió hacia ella y le tendió una pequeña caja de terciopelo. Dentro no había un diamante ostentoso, sino una sencilla llave de plata antigua. «Es del obrador de mi abuela en Sicilia», dijo él, su voz un murmullo grave y cargado de emoción. Ella decía que un hogar no lo hacen las paredes, sino las manos que amasan el pan juntas. No era una propuesta de matrimonio en el sentido tradicional, sino algo mucho más profundo. Era una promesa de compartir una vida, de construir un futuro ladrillo a ladrillo, receta a receta. Era la aceptación de que su fortaleza no residía en sus muros blindados, sino en la unión de sus dos mundos, tan diferentes y, sin embargo, ahora inseparablemente entrelazados. Elara tomó la llave, sus dedos rozando los de él. El metal frío se sintió cálido en su mano, un ancla tangible que la conectaba a su pasado y a su futuro. Miró su rostro, las cicatrices que ya no le parecían aterradoras, sino un mapa de las batallas que lo habían llevado hasta ella. Se inclinó y lo besó, un beso que no tenía nada de la desesperación febril de sus primeros encuentros, sino la calma y la profundidad de un amor que había sido forjado en el fuego y había sobrevivido. Habían encontrado su extraña y perfecta forma de justicia, un equilibrio donde la protección no anulaba la libertad y donde la fuerza se usaba para sanar en lugar de para destruir. Habían reescrito el final de sus propias tragedias, dándose una segunda oportunidad que ninguno de los dos creía merecer. Mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer, limpiando el aire, Elara se dio cuenta de que su viaje había llegado a su fin. Pero su vida juntos apenas comenzaba. Si estas historias de segundas oportunidades os dan un poco de esperanza, un simple me gusta ayuda a que lleguen a más gente que las necesita. Gracias por acompañarnos.